Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según la hora que ustedes están viendo. Vamos a dar continuidad a la siguiente unidad de la anterior inmediata unidad. Y ahora vamos a hablar de las actividades marítimas y fluviales. Siguiendo siempre con el sistema de la navegación. Esta vez vamos a hablar de los buques, de los barcos, de los buques. ¿Por qué hablamos de los buques? Porque es un objeto del derecho internacional. ¿Y por qué el derecho internacional tiene que regular a los buques? Porque estas máquinas flotantes, autopropulsadas, son las responsables del transporte del 95% mundial de mercancías. Es decir, la logística mundial radica en la actividad de los buques en el mundo. La gran gama de producción mundial, el modo más seguro de que llegue a los mercados y el modo más barato, porque es cuestión de costo, tiene que ver con el sistema del transporte logístico que generan los buques en el mundo, de continente a continente, de centro de producción hasta los mercados del mundo. Entonces, por la incidencia en el sistema económico y financiero mundial, los buques tienen un protagonismo muy fuerte y tienen categoría de persona jurídica, los buques, tanto del transporte marítimo como del transporte fluvial. Porque entonces ya sabemos, es un componente más del objeto del derecho internacional. El primer objeto que habíamos estudiado era el territorio, ¿se acuerdan? Con los 4 dominios. Y ahora vamos a estudiar los buques. Estas máquinas flotantes, autopropulsadas, como les dije, contienen una importancia tal porque guarda estrecha relación con el sistema de la logística mundial. Transporte de mercancías. ¿Qué transportan los buques? Principalmente mercancías, pero también transportan personas, como personas, sí, uniformados, militares, transporta pasajeros, esos grandes buques transatlánticos que se dedican al turismo, aunque ahora están todos parados, pero la producción mundial no para y el transporte logístico mundial tampoco para. Lo único que pararon en estos tiempos es el transporte de personas, que tienen que ver con aquellos grandes buques de pasajeros, que tiene que ver con los cruceros de placer, como le llaman. Entonces, transportan máquinas, equipos, mercancías, militares, transportan pasajeros y también sirven para transportar en grandes cantidades los materiales que sirven de grandes insumos, petróleo, granos, alimentos, y también dentro del campo del transporte que genera estos buques tienen que ver con el servicio científico que realizan los buques que se dedican a esas actividades. En la oceanografía, en las investigaciones ictícolas, tiene que ver con los peces, investigaciones marinas, y entre los buques tenemos varios tipos de buques de transporte de insumos y logística mundial. Como les dije en una oportunidad anterior, estos buques gigantes de los mares se conocen aquellos que transportan centenares y hasta de miles de containers. Hay extraordinarios buques que transportan hasta 21.000 containers. Imagínense esos gigantes
21.000 containers. Y los containers todos tienen una medida padrón, una medida universal. Ustedes ya vieron por ahí los containers que transportan los camiones. Eso vinieron por los buques, cruzando los mares, cruzando los océanos. Entonces, existen buques de carácter comercial, de transporte de mercancías e insumos. Existen buques militares, y dentro de los buques militares hay una categoría numerosa también de clases de buques, submarinos, portaaviones que tienen hasta 4 o 6 mil personas, soldados, barcos, estos barcos que tienen soldados, tienen helicópteros, tienen aviones cazas, transportan y son gigantes de los mares también. Muy pocos países son los que tienen los portaaviones, ¿no? Pero las superpotencias y las potencias sí lo tienen. Argentina y Brasil sí los tienen. ¿Para qué tienen Argentina y Brasil? Y para cuidar las 200 millas que le corresponde al Estado. Para perseguir a quienes, no para pelear, sino para perseguir grandes buques pesqueros y que contienen fábricas dentro de estos buques pesqueros, y los persigue e incluso si no se quedan le puede hundir. Entonces, los submarinos, los cruceros, los destructores, hay una categoría así muy numerosa de buques que se dedican a la actividad militar. Y estos buques tienen personalidad jurídica, tienen una bandera, y la bandera indica el origen de dónde provienen estos buques. Entonces, ¿qué quiere decir tiene personalidad jurídica? Y adquiere derechos y contrae obligaciones. Es como una persona, es como un Estado. Los buques tienen categoría de personalidad jurídica, adquieren derechos y contraen obligaciones, porque en el trámite del traslado de estos buques pueden tener problemas, pueden chocar, pueden incendiarse, pueden zozobrar, pueden atascarse en las costas, pueden chocar por rocas, pueden chocar por iceberg, por témpanos. Los témpanos son iceberg. En inglés es iceberg y en castellano es témpano. Esos grandes moles de hielo que sale una puntita y abajo está el cuerpo completo de estos grandes pedazos de hielo que se desprenden de las zonas del Ártico, del Antártico, y se desplazan por las corrientes marinas. El mar, el océano, tiene grandes corrientes, como los ríos, corren. Entonces, si ustedes quieren saber más al respecto, investiguen un poco sobre las corrientes marinas, las corrientes de Humboldt y otras corrientes que tienen nombres propios que se descubrieron ya en el siglo XIX. Muy bien. Entonces, las banderas, todos los buques tienen bandera, y esa bandera indica la nacionalidad de los buques. Los buques también tienen nacionalidad como las personas físicas, como las personas jurídicas. Entonces pueden adquirir derechos y contraer obligaciones, porque transportan, como les dije, una gran cantidad de mercancías que por su incidencia, por su predicamento, obviamente el derecho internacional y los derechos de cada Estado los otorgan la personalidad jurídica a estos buques. Estos buques tienen dueños, y a esos dueños se les llaman armadores. Dentro del lenguaje, desde el derecho romano hasta nuestros días, al propietario de un buque se le denomina armador. Entonces, ¿qué normativas le regulan a estos buques? Normativas del derecho interno y normativas del derecho internacional. ¿Qué es el derecho de navegación? Y vamos a estudiar ahora el derecho de navegación marítimo por sobre todo, y también algo de fluvial, y es un derecho universalmente reconocido y que contiene algunas variaciones importantes conforme a la Convención de Ginebra de 1958, que es un tratado internacional,
firmado por más de 160 países, y la Convención de los Derechos sobre el Mar, la Convención de Derechos sobre el Mar de 1983, que ya habíamos hablado la vez pasada. Entre los derechos de navegación encontramos la navegación en mar territorial de los estados extranjeros. Habíamos hablado en la lección anterior que los estados marítimos, los estados que tienen costas marítimas, tienen una fracción del mar sobre el cual ejercen soberanía. ¿Y qué quiere decir ejercer soberanía? Vuelvo a repetir, que ya hemos hablado extensamente la vez pasada. Ejercer soberanía es ejercer derechos del Estado, ejercer leyes, ejercer jurisdicción, es decir, la voz de los jueces, ejercer labor de control sobre una fracción de 12 millas, que son 22, 23 kilómetros, que corresponden al área del Estado. El Estado tiene potestad sobre esas 12 millas y ejerce actos de soberanía. Y en esas 12 millas ejerce la suma del poder público, es decir, poder de policía, de control, poder jurisdiccional, es decir, si hay un problema, un choque, un incendio, lo que sea, intervienen jueces de ese estado ribereño. Ejerce poder, las leyes que se dictan en territorio fijo, en territorio del estado marítimo, también se elaboran para esa fracción de 12 millas. Y también hay algunas que otras restricciones en esas 12 millas, pero hay un derecho de navegación muy importante en el mar territorial, que es 23 kilómetros, que bordea la costa de un estado que tiene ribera sobre el mar, estado ribereño le llaman. La Convención de Ginebra 1958 y 1982, la Convención de la ONU sobre Derechos del Mar, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que tienen los estados ribereños. Y todos deben respetar porque es un tratado internacional. Y hay un derecho de navegación en ese mar territorial que se llama tránsito inocuo o paso inocente. Artículo 17 y 18 sobre la Convención del Mar trata exclusivamente sobre lo que se llama paso inocente. ¿Qué quiere decir eso? En esas 12 millas que contornan la ribera marítima de los estados que tienen costa sobre el mar, cualquier país del mundo, cualquier buque de cualquier nacionalidad, de cualquier bandera, es decir, de cualquier estado, pueden tranquilamente, no está prohibido, pueden navegar sin problema alguno, siempre y cuando, ahí está, siempre y cuando transportan mercancías o productos legales, no armas, no drogas, pueden transitar tranquilamente en las costas marítimas. De hecho, lo hacen todos los buques del mundo. ¿Por qué? Porque les conviene más viajar por la zona de las 12 millas del mar territorial, porque si tienen algún problema pueden ser auxiliados inmediatamente por las autoridades costeras. Entonces, esas 12 millas, ese mar territorial, es un espacio que es del estado ribereño, pero todos los buques del mundo pueden navegar libremente, lícitamente. Ningún estado puede restringir la navegación en esa zona territorial, de mar territorial. Es del Estado, ejerce soberanía, ejerce las funciones de la totalidad de las funciones públicas, del poder público sobre esa zona de 12 millas. Pero si está un buque argentino que debe llevar mercancías a Venezuela o a República Dominicana o a México, va navegando, bordeando las 12 millas del territorio brasileño. No entra en los
puertos del Brasil, pero no puede transportar mercancías prohibidas. Esa es la única restricción. Le conviene viajar bordeando el mar territorial del Brasil, porque si tiene un problema puede acudir a las autoridades costeras o las comunicaciones son más fáciles. Y no viajar en alta mar. ¿Se está entendiendo? Entonces, el derecho de paso inocente es un derecho universalmente reconocido entre los derechos que están dentro del denominado derecho de navegación. ¿Quién le concede? ¿En dónde se estableció ese derecho de paso inocente o tránsito inocuo? En la Convención de Derechos sobre el Mar de 1958 y 1982, en un tratado internacional. Entonces, los estados ribereños deben respetar el tránsito, el desplazamiento de buques de otros estados por esa franja que corresponde al estado ribereño. ¿De dónde surgió este derecho de tránsito inocente? Antes no existía y surgió del famoso caso del incidente del canal de Corfú. El canal de Corfú queda en el mar Adriático, entre Albania, cerca de Italia, Albania, cerca de Grecia, ¿no? En 1946, mejor dicho, estaban pasando buques de la Armada inglesa, destructores ingleses, estaban pasando por la costa albanesa en el canal de Corfú. ¿Y qué hizo Albania? La marina albanesa, la marina de guerra albanesa, ordenó que paren y no les hizo caso. No le hizo caso a 3 o 4 buques ingleses que estaban desplazándose en 1946, un año después de la Segunda Guerra Mundial, aparte que Inglaterra era la vencedora de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no le hizo caso. ¿Qué hizo la marina albanesa de Albania? Abrió fuego contra 1 o 2 buques y mató unos cuantos marineros y generó unas muy sensibles pérdidas en los instrumentales del crucero inglés. Inglaterra reclamó con mucha fuerza, reclamó airadamente ante la Cancillería albanesa e incluso le llevó a Albania ante la Corte Internacional de Justicia. Albania aceptó y duró 2 años el juicio para que pueda ser resarcido, indemnizado de las pérdidas y la descomposición que sufrió los buques en sus instrumentales. Y Inglaterra ganó el juicio en la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué hizo? ¿En qué se basó la Corte Internacional de Justicia? Y ahí nace el principio de tránsito inocente. La Corte Internacional de Justicia fue el alto tribunal internacional que permitió el nacimiento del paso inocuo. ¿Dónde nació este derecho de paso inocente o paso inocuo? Nació en una jurisprudencia internacional primero a mitad del siglo XX, 1946, 1949 salió el fallo. Y después, en 1958, en la Convención de Derechos sobre el Mar, sobre las cuestiones de una serie de cuestiones que se reguló en estas convenciones que estamos estudiando justamente ahora, se introdujo ese derecho en un tratado internacional que hoy es respetado en todo el mundo porque ya está en un tratado internacional. En esas 12 millas que se le denomina mar territorial, todas las banderas de los buques de los distintos estados pueden desplazarse tranquilamente siempre y cuando no viole o no esté transportando ¿qué cosa?
cosas ilícitas como drogas o trata de personas o tráfico de armas, alguna cuestión. Entonces ya se sabe de dónde nació el derecho de paso inocente. Nació de una jurisprudencia internacional, de un fallo de la Corte Internacional de Justicia, de un incidente que se produjo en el canal de Corfú, en el mar Adriático, entre Albania, un estado soberano, y Gran Bretaña, en el cual la armada albanesa, como les conté, echó fuego sobre unos buques ingleses de guerra y eso Inglaterra consideró extraordinariamente lesiva a los intereses de Inglaterra y lo llevó a la Corte. Otro derecho de navegación que estamos estudiando, es la navegación de cabotaje. Está en los tratados internacionales. Todo lo que estamos estudiando está en el Tratado Internacional sobre Convención de Derechos sobre el Mar, que se hizo dentro de las Naciones Unidas. Muy bien. La navegación de cabotaje tiene que ver con un derecho de preferencia que tienen los buques de banderas nacionales del Estado ribereño a ser tratado preferencialmente los buques de la bandera del Estado ribereño en los determinados puertos de un estado, del estado que estamos hablando. Argentina tiene varios puertos. Algunos puertos son de carácter internacional y la mayoría son para puertos para navegación de cabotaje. Y cabotaje quiere decir derecho de preferencia que tienen los estados ribereños para que puedan abrir puertos que puedan ser recibidos y atendidos solamente para banderas nacionales. Esa es la navegación de cabotaje. Es un derecho de preferencia, de privilegio que tienen los estados ribereños para abrir puertos nacionales y atender exclusivamente a sus buques nacionales. No puede entrar buques de otras banderas, de otro estado, a los puertos nacionales. Esa es la navegación de cabotaje, un derecho de preferencia. Para eso se establecen puertos donde se van a recibir ¿a quiénes? A los buques extranjeros. Esto nació en la Revolución Francesa en 1693 y en el Acta de Navegación de Cromwell de 1651. Oliver Cromwell fue el famoso canciller de hierro que derrumbó a la monarquía inglesa durante creo que 15 años y estuvo en el poder. Y cuando estuvo en el poder, Oliver Cromwell, fue la primera vez que se produjo una pausa del poder real en Inglaterra. Consiguió en 1651, fue el primer estado del mundo que creó el derecho de navegación de cabotaje, dándole, como repito, preferencia a los buques nacionales, en donde no pueden entrar buques de otras banderas de otros estados. Para eso se crean puertos internacionales. Derecho de navegación en el alta mar. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando del derecho de navegación. El segundo punto del programa nos dice claramente el derecho de navegación. Y todo lo que estamos estudiando estamos hablando del derecho de navegación en el alta mar. ¿Cuál es el derecho de navegación en el alta mar? Alta mar es pasado las 200 millas. Y el alta mar es patrimonio de la humanidad. Está considerado patrimonio tangible de la humanidad. Es decir, pertenece a todos los estados y ciudadanos del mundo. Ningún estado puede ejercer actos de soberanía sobre el alta mar. Ahí se establecen derechos y obligaciones comunes a todas las naciones ribereñas o no. El derecho de navegación en el alta mar, el espacio acuoso enorme, extraordinario. Ustedes saben que el mar, los océanos, conforman la 2/3 parte del planeta Tierra. Hay más agua que tierra en el planeta Tierra.
¿Y por qué el agua nos aparece si nosotros nos estamos yendo a aproximadamente unos miles de kilómetros por hora en nuestro giro por el cosmos? ¿Por qué el agua no se vacía? Y porque, por una razón sencilla, por la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra, el centro de la Tierra, sobre todas las cosas que están en la Tierra. Ustedes ven que en las filmaciones sobre la Luna, los astronautas, cuando van a caminar, hacen saltitos y están flotando casi. En la Luna, la gravedad es mucho menor. Un hombre de 100 años en la Luna, mejor dicho, un hombre de 100 kilos en la Luna, pesa apenas 30 kilos. ¿Cómo? Así como están escuchando. Un hombre de 100 kilos apenas pesa 30. El kilo de los objetos tiene que ver con la gravedad que ejerce un cuerpo celeste, un cuerpo planetario. Una persona que pesa 70 kilos apenas pesa 20 en la Luna. Una persona que pesa 70 kilos o 50 kilos, una dama, 54, 55 o 60. La mayoría de las mujeres jóvenes pesan entre 55 a 60 kilos. Hay algunas que ya salen un poco del padrón, pero no importa eso. Las goritas son más felices, parece. Entonces, y los goritos ni qué decir. Una persona que pesa 100 kilos en la Tierra, en el planeta Tierra, ¿saben cuánto kilo pesa en el Sol? Más de 1000 kilos, no va a poder mover su dedo, porque el Sol es enorme. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el lecho del mar? Apenas es una digresión, ¿eh? Hacemos pequeñas, en las clases presenciales hacemos muchas intervenciones de comentar cosas que no son precisamente de la clase, pero para matizar un poco la clase. En el alta mar, como dijimos, la navegación es completamente libre. Hay derechos y obligaciones. Y está considerado como el patrimonio de la humanidad. ¿Cuáles son las libertades que se ejercen en el alta mar? Libertad de navegación, de trasladarse, de navegar, libertad de sobrevuelo con aeronaves, aviones, libertad de extender cables y tuberías submarinas. Hay cables que conectan continente con continente, Londres con Nueva York, Londres con América. Sí, hay, claro que sí. Los superconductores, a través de cabos enormes, siempre y cuando esa instalación de cabos de miles de kilómetros, estamos hablando de miles de kilómetros, con lo que es capaz el ser humano, ¿no? Contienen muchísimos, está lleno de cabos que cruzan los océanos. Y hay libertad de instalar. Libertad también de construir islas artificiales. Se puede construir, instalar plataformas artificiales para fines de investigación científica oceanográficas. Siempre y cuando salen de las 200 millas, sin problema, el mar es de todos. El Paraguay tiene mar, solo que en el alta mar. Libertad de pesca también, pasando las 200 millas en el hemisferio sur. Libertad de investigación científica, también son derechos que se establecen y que se establecieron y están vigentes en los derechos de Convención sobre el Mar de 1958 y 1983, ¿de dónde? En el seno de las Naciones Unidas. Ese es el tratado internacional vigente. ¿Qué pasa con las aguas territoriales y aguas interiores? En las aguas territoriales y en las aguas interiores, los estados ribereños ejercen derechos completos de control, de seguridad, de control de policía, de seguridad, de aplicación de normas
de aplicación de sentencias, porque ahí en ese mar territorial de 12 millas y aguas interiores hacia la costa, el Estado ribereño ejerce plenamente soberanía. Todos los poderes ejerce. Como siempre ya he repetido varias veces, ahí se aplica la plenitud de los poderes del Estado. ¿Y cuáles son los poderes del Estado? Leyes, capacidad de aplicar esas leyes, entender la aplicación, determinar fallos, policía, fiscalía, jueces, control impositivo, para que no entre en contrabando nada, control de ingreso fitosanitario, fito es planta, zoo es animal, o sea, todo lo que entra, que viene del mar adentro, el Estado ribereño tiene la potestad de controlar, revisar. Pero como les dije, hay algo muy importante que se llama derecho de navegación, de paso inocente. Eso está garantizado en este tratado internacional que estamos estudiando. Jurisdicción de los buques. Ahí vamos a hablar de la jurisdicción de los buques. ¿Qué quiere decir jurisdicción? No se llamen ni entiendan todo al revés este asunto. Mucho entiende al revés. La gente entiende, cuando escucha jurisdicción, entiende territorio. No, señor, no es territorio. Para el derecho, la palabra jurisdicción no tiene nada que ver con el territorio. Jurisdicción quiere decir aplicación del derecho a cargo de ¿quién? De los jueces. Jurisdicción quiere decir labor de los jueces. Eso quiere decir jurisdicción. ¿Y quién tiene la jurisdicción? ¿Qué juez tiene la capacidad de entender, aplicar y desarrollar, mejor dicho, y atender, entender y resolver cuestiones litigiosas en un buque? ¿Quién tiene? Un buque que se está desplazando sobre el mar territorial y ocurre un homicidio en ese buque extranjero, en un buque que transporta petróleo, un buque que transporta soja, trigo, los commodities. Los commodities, anoten, es una palabra inglesa que quiere decir productos e insumos básicos que sirven para fines de industrialización. Ganado, carne, es un commodity. Petróleo es un commodity. Trigo, grandes transportes de granos de soja son commodities. Entonces, ocurre un homicidio en ese buque. Muy bien. ¿Quién es el juez que atiende ese caso? Y la normativa internacional dice el juez ribereño, el Estado ribereño. Se produce, la policía revisa, pide que pare porque hay la policía ribereña francesa sospecha que un buque portugués está transportando personas y esas personas están en categoría de trata de personas. ¿Quién atiende eso? Tiene potestad el Estado ribereño. La jurisdicción sobre ese buque es del Estado ribereño. Cambia. Ahí se produce cuando los buques son buques públicos que corresponden a los estados, entonces ahí se aplica la ley del pabellón, la ley de la bandera de ese buque. Un buque militar, un buque mercante del estado, de otro estado, ahí se aplica la jurisdicción de la bandera de ese buque. Si en
en mar territorial. Si se produce un homicidio en un buque militar, una riña y se rompen toda la cabeza, se producen lesiones graves y algunos mueren, se detienen, hay ahí calabozos y le lleva a su país a procesarlo. Es la cuestión. Cambia entre buque público y privado. En mar territorial, si es que ocurre un homicidio, sale un buque inglés y se dirige a Inglaterra y a mitad de camino en alta mar se produce un homicidio, ahí, si es un buque que transporta pasajeros, que es lo que se llama buques de placer, cruceros de placer, entonces se lleva, cuando el destino es Nueva York, allá se entrega a las autoridades. Pero si es buque militar, buque público, tiene que ver con los procesos, la jurisdicción que se aplica sobre ese buque es en la ley de pabellón. Pabellón quiere decir bandera. En la ley de pabellón de su país. Y ahí se produce lo que se llama la ficción de extraterritorialidad. Los buques públicos son y pertenecen al Estado y son pedazos del Estado flotantes en el agua. La legislación que se aplica y por supuesto la jurisdicción, es decir, la labor de los jueces, tiene que ver con las autoridades de la ley del pabellón de ese buque. Buques públicos en alta mar, mar territorial, aguas interiores, gozan de ciertas inmunidades de jurisdicciones locales. Entonces, si se produce en alta mar, directamente a la autoridad jurisdiccional del país de origen de la ley del pabellón. Si es mar territorial, ocurre un homicidio en un buque francés y está en la costa, mar territorial de Inglaterra, y va a quedar ahí, entonces le entrega a las autoridades inglesas. Actos civiles directamente corresponde a la ley del pabellón. Por ejemplo, en un buque público de transporte, buque público del Estado, militar, se produce casamiento entre marineros, porque hay mujeres también que están, y hay hombres, por supuesto, marineros y marineras, se pueden casar en ese buque. ¿Qué ley se aplica? ¿Cuál es la jurisdicción que se va a aplicar ahí? Se aplica la legislación de la ley del pabellón. El capitán del barco ejerce la función de oficial de justicia del Estado de donde proviene el pabellón de ese buque. La misma cosa en los buques privados, los casamientos, las compras, las actividades obligacionales se realizan en la bandera del buque correspondiente. Si se casó en un crucero de placer que sale de Italia y que se traslada a Nueva York, bajo la ley de quién se va a casar si se está casando en alta mar. La ley italiana. La ley italiana. ¿Quién le va a hacer la ceremonia de casamiento? El mismísimo capitán del barco. La jurisdicción de los buques privados, de transporte, todos los buques que no son del Estado, en alta mar, si ocurre un homicidio, lo que sea, se entrega a la autoridad donde va a atracar. Los actos de carácter civil se hacen conforme a la jurisdicción de la ley del pabellón de ese buque. Naturaleza penal, se toman los recaudos necesarios y se entrega en el lugar donde va a ir a atracar, en el otro estado. Entonces varía bastante
el sistema de jurisdicción en los buques, tanto privados como buques públicos. Vamos a hablar ahora del derecho de persecución ininterrumpida. ¿Qué es lo que es el derecho de...? Y esto está en la Convención de Ginebra de 1958. En el artículo 23, inciso primero, dice, este tratado internacional, estamos estudiando derecho de navegación, y entre ellos está el derecho de persecución ininterrumpida, o hot pursuit le llaman. Dice, el artículo 23 del Tratado de Ginebra de 1958 dice, el Estado ribereño podrá emprender la persecución de un buque extranjero cuando tenga motivos fundados para creer que ha cometido infracción de sus leyes o reglamentos. Las autoridades francesas en el mar territorial, 22 kilómetros, costa francesa, pasa un buque de bandera española y se está trasladando hacia Inglaterra. Sospecha que está transportando armas, mercancías ilícitas. Entonces le puede perseguir hasta atajarle y utilizar la fuerza si es necesario dentro del mar territorial. Pero en ese tramo pasa alta mar, sale al alta mar, le puede perseguir, ya no es más aguas jurisdiccionales francesas, sí le puede perseguir si es por persecución ininterrumpida. Sí le puede perseguir. Siempre que fuese ininterrumpida. ¿Eso qué quiere decir? Inició la persecución. Llegó la noche y la marina francesa volvió a su base en la costa y al día siguiente vuelve a perseguirle, pero ya en alta mar. Ahí ya es ilegal. Ni aunque tenga material prohibido. ¿Se entiende que es un derecho de persecución ininterrumpido? Es lo que se llama persecución en caliente, hot pursuit se le llama. Siempre le puede perseguir, detener e incautar mercaderías, por ejemplo, ilícitas, siempre que fuese dentro de las aguas territoriales del Estado ribereño. Pero si cruza las aguas territoriales y va hacia alta mar, tiene también derecho de perseguir, pero en caliente. No tiene que haber pausa. La aeronavegación, condición jurídica de las aeronaves. El sistema de control y jurisdicción sobre las aeronaves, sobre los aviones, es todo un tratado hay varios tratados internacionales. Empezó por 1944 la Conferencia de Chicago. Conferencia de Chicago es la conferencia, quiere decir tratado internacional, y sigue vigente hasta nuestros días sin muchas variaciones. 1944 establece el sistema de navegación internacional para los aeronaves. No es que un avión sale y se desplaza nomás. Debe tener conexiones con las autoridades de cada país y establecer las rutas predeterminadas para evitar ¿qué cosa? Para evitar colisiones, porque los accidentes aéreos son accidentes muy graves, que cuando un avión que choca o que cae al mar o que cae en tierra firme, eso genera consecuencias funestas, consecuencias graves, muertes, destrucción, muerte de los que están en la nave y muerte de los que están abajo, si caen en tierra firme, en ciudades, porque generan incendios. En 1947 la primera Convención sobre la Aviación Civil, otra, acuerdo relativo al tránsito de servicios aéreos internacionales, acuerdo relativo al transporte aéreo internacional, todo se regula por los sistemas de tratados internacionales. Es delicadísimo el tema del sistema de navegación. La circulación aérea internacional está regulada por la IATA, International Air Transporte Aéreo,
Asociación Internacional de Transporte Aéreo, o la OASI, que es de las Naciones Unidas, establecen sistemas combinados interestatales para regular los vuelos internacionales o los vuelos que tienen que ver con de un país a otro país, de un continente a otro continente. Existen tratados internacionales muy delicados y no vamos a entrar en detalles, pero por lo menos que ustedes sepan en líneas generales. En cuanto a la responsabilidad aérea, las principales son la Convención de Varsovia en 1929, Convención de Roma, son todos tratados internacionales, 52, el Protocolo de la Haya en 1955, que está ligado a la Convención de Roma, y el Protocolo de Guatemala en 1971, todo sobre responsabilidad aérea. ¿Eso qué quiere decir? Indemnización generada por daños y perjuicios de accidentes de la aeronavegación. Están regulados internacionalmente. Los dueños de las aeronaves responden por las consecuencias que pueden determinarse de un accidente aéreo en donde hay, como les dije, graves tipos de destrucciones, tanto físicas, infraestructuras o de vidas humanas. ¿Qué jurisdicción se tiene sobre las aeronaves? Y esta jurisdicción, ¿cuál es la normativa y quiénes son los jueces que atienden sobre las aeronaves? Y hay una convención de Tokio del 14 de septiembre de 1963 dentro del seno de la OASI, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, que funciona dentro de las Naciones Unidas.